Antes de que el mundo escuchara el nombre de María, hubo un silencio largo, doloroso, escondido, un silencio vivido por un hombre justo y una mujer fiel, Joaquín y Ana. Ellos no eran famosos, no hacían milagros, pero tenían una fe inquebrantable. Año tras año, pedían a Dios el mismo milagro, un hijo o una hija, pero el tiempo pasaba y nada cambiaba. En aquella época, no tener hijos era una humillación pública. La gente murmuraba. Las mujeres miraban a Ana con lástima o con desprecio. Y aunque nadie conocía su corazón, todos la juzgaban por su vientre vacío. ¿Alguna vez sentiste eso? La injusticia de ser fiel y aún así no ver fruto. Según antiguos escritos cristianos, como el Protoevangelio de Santiago, Joaquín un día fue al templo a ofrecer su sacrificio, como siempre hacía, pero el sacerdote lo rechazó con palabras crueles. «No puedes presentar ofrenda, no has dado hijos a Israel». Aquellas palabras fueron como una espada. Joaquín, en lugar de discutir, se alejó en silencio, subió a las montañas, y allí, solo, entre rocas y viento, comenzó a ayunar. Durante 40 días lloró ante Dios. No comía, solo oraba. Y desde lo profundo decía, «Señor, ¿me has olvidado?». Mientras tanto, Ana también lloraba, tal vez sentada bajo un árbol, escondida del mundo, tal vez recordando a Sara, a Raquel, a tantas mujeres que también habían esperado. Y como ellas, Ana levantó una oración. «Dios de misericordia, si me concedes una criatura, la entregaré completamente a ti». Fue entonces cuando el cielo se movió. La tradición dice que un ángel apareció a Ana y le dijo, «Ana, el Señor ha escuchado tu súplica. Darás a luz una hija, y su nombre será grande en toda la tierra». Ella no lo sabía, pero estaba a punto de convertirse en la madre de la mujer más pura que jamás existió. La madre de la madre del Salvador. Porque a veces, cuando todo parece perdido, Dios apenas está comenzando. Él levanta del polvo al pobre, y al necesitado lo saca del muladar. Primera de Samuel 2:8. Si tú también estás esperando en el silencio, no pierdas la fe. Dios oye lo que nadie más escucha. ¿Qué harías si el lugar donde buscabas consuelo se convierte en el lugar de tu mayor humillación? Eso fue lo que vivió Joaquín. Había subido al templo como lo hacía cada año con manos llenas de ofrendas. Iba a presentar un sacrificio al Señor, tal vez corderos, tal vez palomas, como lo mandaba la ley. Pero ese año, algo cambió. Cuando llegó al altar, el sacerdote lo miró con frialdad y le dijo, «No eres digno de ofrecer nada, no has dado descendencia a Israel». En segundos, lo que debía ser un acto de adoración se volvió una escena de vergüenza. Algunos presentes escucharon, otros murmuraron. Y, sin decir palabra, Joaquín se dio la vuelta y se fue. Pero no regresó a casa. La tradición dice que se marchó al desierto, a las montañas cercanas. Allí se refugió en oración y ayuno. Durante 40 días no comió ni bebió nada más que lágrimas. No maldijo a Dios, no se rebeló. Solo clamó, «Señor, si me miras con favor, si aún recuerdas mi nombre, envía una respuesta». Mientras tanto, Ana permanecía sola. Las mujeres del pueblo la evitaban. Las voces susurraban a su alrededor. «Dios la ha olvidado», decían algunas. «Quizás hay pecado oculto», insinuaban otras. Pero ella no se rindió. Subió al jardín, se sentó bajo un árbol viejo, y entre susurros, quebrados por el llanto, oró, «Si me das un hijo o una hija, Señor, te lo entregaré para siempre». Fue entonces cuando el cielo se inclinó. Según los relatos del Protoevangelio de Santiago,
capítulos 2 al 4, un ángel se apareció a Ana resplandeciente como el amanecer y le dijo: «Ana, el Señor ha escuchado tu súplica, darás a luz una hija, y ella será llamada bendita en toda la tierra». Al mismo tiempo, otro ángel visitaba a Joaquín en las montañas. «Vuelve a tu casa, tu esposa te espera con alegría, Dios ha respondido». Y así, mientras Ana se levantaba con esperanza renovada, Joaquín descendía por los caminos de piedra con el rostro cubierto de lágrimas de gratitud. Se encontraron en la puerta de la ciudad, se abrazaron como si volvieran a la vida, y poco después, el milagro comenzó a formarse en el vientre de Ana. No fue una coincidencia, fue un plan eterno. Clamaron los justos, y el Señor los oyó. Los libró de todas sus angustias. Salmo 34, 17. Tal vez tú también has sido rechazado. Tal vez te han negado por algo que no puedes cambiar. Pero lo que los hombres desechan, Dios puede usarlo para comenzar la historia más hermosa. El cielo no siempre habla con truenos. A veces, su voz desciende como un susurro, justo cuando el corazón ya no espera nada. Ana seguía sola en casa, rodeada de miradas frías y preguntas sin respuesta. Cada día sin Joaquín era un puñal más. Ella no sabía si él volvería. No sabía si estaba vivo. No sabía si aún había esperanza. Y fue en ese vacío que ocurrió lo imposible. Según los antiguos relatos cristianos, un ángel se apareció a Ana. No fue en el templo, no fue ante una multitud, fue ahí, en su jardín. Ahí, donde ella había derramado lágrimas silenciosas, donde había ofrecido su dolor como sacrificio. El ángel descendió con luz. Tal vez Ana tembló, tal vez retrocedió, pero la voz del mensajero fue suave. «Ana, no temas, el Señor ha escuchado tu oración. Concebirás una hija, y su nombre será conocido por todas las generaciones». La promesa cayó sobre ella como lluvia en tierra seca. Ella, la estéril, la olvidada, la burlada, ahora era llamada bendita. Mientras Ana se ponía de pie, con lágrimas que ya no eran de tristeza, en otro lugar, entre las piedras del desierto, otro ángel hablaba con Joaquín. «Tu súplica ha sido escuchada. Dios ha visto tu humillación. Vuelve a casa. Tu esposa te espera con alegría». El cielo había hablado en dos direcciones. Y así, sin saber lo que el otro había vivido, Joaquín y Ana caminaron hacia el mismo lugar, el encuentro con la promesa. Dice la tradición que se vieron en la puerta de la ciudad, que se abrazaron entre sollozos, que no dijeron mucho, porque sus corazones ya lo entendían todo. Poco tiempo después, Ana concibió, y lo que se formó en su vientre no fue solo una hija, fue un misterio, una preparación, una vasija santa para el Espíritu del Altísimo. Ella no lo sabía aún, pero su hija sería la llena de gracia, la mujer que un día cargaría en su seno al Mesías. El vientre estéril había sido tocado por la bendición divina. Ana comenzó a sentir los primeros movimientos. Su cuerpo cambiaba. Su corazón se llenaba de una paz que no venía del mundo. Cada mes era una canción nueva, una confirmación silenciosa de que Dios estaba obrando. La gente, que antes susurraba con desprecio, ahora la miraba con asombro. Y entonces llegó el día. Según las antiguas tradiciones cristianas, Ana dio a luz a una niña luminosa, hermosa, distinta. Una criatura frágil, sí, pero con una paz en los ojos que no era común. La llamaron María, un nombre que encierra misterio. Amada, señora, o incluso mar de dolor. Porque su vida, aunque gloriosa, estaría marcada por la entrega total.
En la casa de Joaquín y Ana se celebró con alegría, pero no era una fiesta como las demás. Había algo más profundo. Los padres sabían, quizás no entendiéndolo del todo, que aquella niña era una promesa viva, una semilla del reino. Desde pequeña, María fue distinta no por rareza, sino por dulzura, por serenidad, por fe innata que se reflejaba en su forma de mirar, de obedecer, de callar. La tradición dice que cuando María cumplió 3 años, Joaquín y Ana recordaron su promesa: entregarla a Dios, dársela por entero. Así que la llevaron al templo de Jerusalén. No fue fácil. Era su única hija, su tesoro, su milagro. Pero ellos sabían que lo que viene del cielo debe volver al cielo. Y María subió los escalones del templo sin llorar. Según algunos relatos antiguos, no se volvió a mirar atrás, como si ya supiera en su pequeña alma que su lugar era junto al Señor. Ahí sería criada entre oraciones, ayunos y alabanzas. Allí sería moldeada, para convertirse en el nuevo tabernáculo, no de piedra, sino de carne, no hecho por manos humanas, sino elegido por el Espíritu. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Joaquín y Ana cumplieron su voto, vieron a Dios lo que más amaban, y al hacerlo, tocaron la eternidad. Tú también puedes ofrecer lo que amas. Quizás no comprendas el propósito ahora, pero si lo pones en manos del Creador, Él hará maravillas. ¿Qué clase de padres entregan a su hija tan pequeña para vivir en el templo? Joaquín y Ana lo hicieron, no por obligación, no porque querían librarse de una carga, sino porque entendían que lo que nace de un milagro pertenece al cielo. María tenía apenas 3 años cuando fue llevada al templo de Jerusalén. Según la tradición, subió los escalones sin miedo, sin lágrimas, como si el lugar santo la estuviera llamando desde dentro. Fue recibida por las vírgenes consagradas y desde ese momento su vida cambió. Mientras otras niñas aprendían a bordar o cantar canciones populares, María aprendía a orar, a meditar, a escuchar la voz de Dios en el silencio. No lo sabía aún, pero estaba siendo formada para una misión que cambiaría la historia del mundo. El protoevangelio de Santiago dice que los ángeles la alimentaban a veces, que su presencia llenaba el lugar de paz, que su alma era como un fuego manso que ardía sin consumir. Nada de esto está en los evangelios canónicos, pero la tradición lo conserva con profunda reverencia, como una flor que se cuida con delicadeza a través de los siglos. Y mientras tanto, Joaquín y Ana regresaron a casa. Ahora eran ancianos, no tenían riquezas, no buscaban reconocimiento, pero habían ofrecido a Dios lo mejor que tenían. Y eso basta para el corazón de los justos. Tal vez la vieron una vez más, tal vez la acompañaron en alguna festividad, pero según los relatos antiguos, ambos murieron en paz, sabiendo que su promesa se había cumplido, que su hija pertenecía a Dios, que su misión en la tierra, aunque invisible, había sido cumplida con fidelidad. Y así Joaquín y Ana desaparecen de la historia visible, pero su legado permanece en cada oración, en cada Ave María, en cada alma que se entrega como ellos lo hicieron. Los que siembran con lágrimas, con cánticos recogerán. Salmos 126, 5. Quizás tú también siembras en lo secreto, quizás nadie ve tu esfuerzo, pero si tu siembra es para Dios, la cosecha será eterna. Si este mensaje tocó tu corazón, dale me gusta. Comenta, quiero nacer de nuevo, y conoce el devocional Mi Maná.
El enlace está en el primer comentario fijado. Mientras el mundo seguía sin saber lo que se acercaba, Dios ya estaba obrando, en lo oculto, lejos de los palacios, lejos de los libros de historia, en una niña, silenciosa, en el corazón de una promesa. María crecía dentro del templo, aprendía la ley, escuchaba los salmos, observaba los sacrificios, veía año tras año cómo se derramaba la sangre de los corderos sobre el altar, y aunque no comprendía del todo, algo dentro de ella comenzaba a arder. El Espíritu Santo ya la iba preparando para lo que vendría. No sería una reina, no sería una profetisa. Sería el tabernáculo vivo del Dios Altísimo. Y todo comenzó con dos ancianos que dijeron sí en el silencio: Joaquín y Ana. Ellos no vivieron para ver el final cumplido. Murieron antes del nacimiento del Mesías. No escucharon el cántico de los ángeles en Belén, no vieron al niño envuelto en pañales, pero formaron el corazón que lo recibiría. Mientras tanto, algo inquietaba a los sacerdotes del templo. María ya tenía cerca de 12 años, y según la ley, ninguna joven en edad de pubertad podía permanecer dentro del santuario. Debían encontrarle un destino, pero no cualquier destino. Sabían que ella había sido consagrada, que su alma era distinta, y entonces buscaron una solución en oración. El relato tradicional dice que consultaron a Dios y echaron suertes entre los hombres justos del pueblo, no para que la tomaran como esposa carnal, sino para que la cuidaran, como protector, como guardián. La suerte recayó sobre un carpintero humilde, pero de linaje real: José, descendiente de David. Un hombre justo, silencioso, puro, el elegido por Dios para custodiar la flor más pura de la humanidad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. El plan de Dios avanzaba. Cada pieza encajaba con precisión divina. Y todo había comenzado con una pareja anciana que decidió confiar. Joaquín y Ana no vivieron para ver el final, pero vivieron lo suficiente para sembrar lo eterno. Quizá tú también estés sembrando algo que no verás con tus ojos, pero será parte de un milagro mucho más grande de lo que imaginas. Todo parecía calmo en Jerusalén. El mundo vivía su rutina sin saber que, en el silencio del templo, la historia estaba por cambiar para siempre. María, ya adolescente, vivía bajo la protección de José, el carpintero. Aún no estaban casados plenamente. Estaban desposados, un compromiso sagrado que implicaba fidelidad total, pero sin convivencia ni consumación. Ella, fiel. Él, justo. Ambos vivían en obediencia, humildad y silencio. Y fue en ese silencio que el cielo volvió a hablar. Una mañana cualquiera, el ángel Gabriel descendió del trono de Dios y entró en una pequeña casa en Nazaret. No fue a un palacio, ni a la sinagoga. Fue a una habitación donde habitaba una joven que había sido enseñada a escuchar a Dios desde el vientre. María se turbó al ver al ángel, no por miedo físico, sino porque la saludó de una manera jamás oída. «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». ¿Qué significaba eso? ¿Quién era ella para recibir tal saludo? Gabriel, con ternura celestial, continuó: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo». El corazón de María temblaba. No dudó, no pidió una señal como Zacarías. Solo preguntó: «¿Cómo será esto si no conozco varón?».
Y entonces escuchó las palabras más misteriosas que un ser humano jamás había recibido. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ella respondió con una fe que no se aprende en libros, sino en la vida. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. En ese instante, el Verbo eterno se hizo carne. La eternidad entró en el tiempo. El Dios invisible habitó en el seno de una joven virgen. Y aunque el mundo no lo supo, todo comenzó en los brazos de dos padres llamados Joaquín y Ana. Ellos no vivieron para ver ese momento, no escucharon el Ave María, no vieron al ángel, pero sí fueron quienes formaron a la niña que tendría el valor de decir sí. María no nació santa por accidente. Fue moldeada, fue nutrida, fue enseñada en los caminos de la fe. La obediencia de Joaquín y Ana dio al mundo la criatura más obediente que jamás existió. Y tú, que quizás no ves frutos ahora, ¿sabes lo que estás formando en tu hogar? ¿En tu sala? ¿En tu cocina? ¿En los momentos que parecen invisibles? Dios no necesita luces, solo corazones dispuestos. El reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Joaquín y Ana no buscaron grandeza, pero prepararon el reino. Y tú también puedes hacerlo, aún sin saberlo. La historia bíblica se recuerda a través de nombres grandes: Abraham, Moisés, David, María, Jesús. Pero detrás de cada uno hay silencios que sostienen. Hay raíces que nadie ve, pero que lo hacen todo posible. Joaquín y Ana fueron esas raíces. No escribieron salmos, no levantaron altares, no guiaron al pueblo por el desierto, pero educaron a la fe a la madre del Mesías, y eso basta para ser eternos. La historia bíblica no registra ni una sola palabra de sus labios, ningún gesto, ningún viaje, ningún milagro, y sin embargo cada uno de nosotros lleva su huella, porque el sí de María, ese hágase en mí según tu palabra, fue sembrado por los brazos de un padre y una madre que la formaron en el amor, la oración, la paciencia, la entrega. Y luego desaparecieron. La tradición cristiana sostiene que murieron antes de que Jesús naciera. Jamás lo vieron con sus ojos, jamás lo abrazaron, jamás lo escucharon hablar. Fueron como una vela que arde para que otro tenga luz. Fueron como semillas que mueren en la tierra para que otros den fruto. Y esa es una de las formas más altas de amor. Hoy, el mundo admira a los visibles, los que predican, los que cantan, los que lideran. Pero el reino de Dios exalta a los que permanecen en lo oculto, a los que oran sin que nadie los escuche, a los que aman sin recompensa, a los que educan sin aplausos. Joaquín y Ana no fueron aclamados por multitudes, pero el cielo escribió su nombre en el libro de la historia eterna. Fueron declarados santos por la Iglesia no por un milagro espectacular, sino por su fidelidad discreta, por haber criado a la mujer más santa de todos los tiempos, por haber ofrecido su dolor sin reclamos y su alegría sin orgullo. Hoy, millones de personas llevan el nombre Ana o Joaquín sin saber que están honrando una historia de fe silenciosa y poderosa. Y eso nos deja una pregunta. ¿Qué estás sembrando en tu silencio? Tu labor como madre, como padre, como abuelo o abuela, como educador, como mentor, no puede tener escenario ni micrófono,
Pero si está formando un corazón para Dios, está tocando la eternidad. Tus oraciones y tus obras de caridad han subido como memorial delante de Dios. Joaquín y Ana nunca buscaron ser recordados, pero el cielo nunca los olvidó. Y tú, aunque no veas frutos hoy, estás sembrando una historia que quizás otros vivirán. Pasaron los años. El mundo cambió. El imperio romano creció. Jerusalén fue ocupada. Jesús nació, murió, resucitó. Y el nombre de María fue proclamado en cada rincón donde la fe en Cristo llegó. Pero, ¿qué pasó con Joaquín y Ana? Los siglos pasaron en silencio. Sus nombres no aparecían en las escrituras que los apóstoles escribieron. No hay carta, ni evangelio, ni sermón de Pedro o Pablo que los mencione. Desaparecieron del escenario público, como tantos justos que caminan sin dejar huellas visibles. Y sin embargo, el corazón de la Iglesia no los olvidó. En los primeros siglos del cristianismo, los fieles comenzaron a preguntarse, ¿de dónde vino María? ¿Quién la crió? ¿Qué raíces tenía la madre del Salvador? Fue entonces cuando resurgieron con fuerza las tradiciones orales, y con ellas el testimonio del protoevangelio de Santiago, uno de los escritos cristianos más antiguos fuera del canón bíblico. Ese texto nos habló por primera vez de Joaquín y Ana, de su dolor, de su fe, de su promesa, y de cómo su historia fue la antesala silenciosa del mayor milagro de todos los tiempos, la encarnación del Hijo de Dios. A partir del siglo IV, la devoción a Ana comenzó a crecer en Oriente. Después se extendió a Occidente, especialmente en Francia, Alemania y España. En el siglo VIII ya se celebraba una fiesta litúrgica en su honor. Y siglos después, el Papa Gregorio III fijó su conmemoración en el calendario litúrgico. Joaquín y Ana comenzaron a ser reconocidos como los santos patronos de los abuelos, de los padres fieles, de las familias que luchan con la esterilidad y la espera. Ellos, que fueron despreciados por su tiempo, se convirtieron en modelos para todas las generaciones. La Iglesia, iluminada por el Espíritu, entendió algo profundo, que la santidad no se mide por la fama, sino por la fidelidad, y que Dios revela con el tiempo las obras de aquellos que nunca buscaron aplausos. Hoy hay iglesias dedicadas a San Joaquín y Santa Ana en los 5 continentes. Miles de niños son consagrados en sus nombres, y millones de corazones encuentran consuelo en su testimonio, porque su vida nos recuerda que lo oculto no es invisible para Dios. Tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará en público. Quizás tú también vives en la sombra. Quizás das sin que nadie vea. Perdonas sin que nadie te lo agradezca. Formas a alguien que mañana hará cosas más grandes que tú. Y está bien, porque si Joaquín y Ana no hubieran desaparecido, María no habría aprendido a ofrecerse en silencio. Y si María no habría sido formada así, quizá no habría dicho sí. Tu vida, como la de ellos, puede ser el eco sagrado que nadie oye, pero que cambia todo. Pasaron los años. El mundo cambió. El imperio romano creció. Jerusalén fue ocupada. Jesús nació, murió, resucitó, y el nombre de María fue proclamado en cada rincón donde la fe en Cristo llegó. Pero, ¿qué pasó con Joaquín y Ana? Los siglos pasaron en silencio. Sus nombres no aparecían en las escrituras que los apóstoles escribieron. No hay carta, ni evangelio, ni sermón de Pedro o Pablo que los mencionen.
desaparecieron del escenario público, como tantos justos que caminan sin dejar huellas visibles. Y sin embargo, el corazón de la Iglesia no los olvidó. En los primeros siglos del cristianismo, los fieles comenzaron a preguntarse: ¿de dónde vino María? ¿Quién la crió? ¿Qué raíces tenía la madre del Salvador? Fue entonces cuando resurgieron con fuerza las tradiciones orales, y con ellas el testimonio del protoevangelio de Santiago, uno de los escritos cristianos más antiguos fuera del canon bíblico. Ese texto nos habló por primera vez de Joaquín y Ana, de su dolor, de su fe, de su promesa, y de cómo su historia fue la antesala silenciosa del mayor milagro de todos los tiempos, la encarnación del Hijo de Dios. A partir del siglo IV, la devoción a Ana comenzó a crecer en Oriente. Después, se extendió a Occidente, especialmente en Francia, Alemania y España. En el siglo VIII ya se celebraba una fiesta litúrgica en su honor. Y siglos después, el Papa Gregorio XIII fijó su conmemoración en el calendario litúrgico. Joaquín y Ana comenzaron a ser reconocidos como los santos patronos de los abuelos, de los padres fieles, de las familias que luchan con la esterilidad y la espera. Ellos, que fueron despreciados por su tiempo, se convirtieron en modelos para todas las generaciones. La Iglesia, iluminada por el Espíritu, entendió algo profundo: que la santidad no se mide por la fama, sino por la fidelidad, y que Dios revela con el tiempo las obras de aquellos que nunca buscaron aplausos. Hoy, hay iglesias dedicadas a San Joaquín y Santa Ana en los 5 continentes. Miles de niños son consagrados en sus nombres, y millones de corazones encuentran consuelo en su testimonio. Porque su vida nos recuerda que lo oculto no es invisible para Dios. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6:6. Quizá tú también vives en la sombra. Quizá das sin que nadie vea. Perdonas sin que nadie te lo agradezca. Formas a alguien que mañana hará cosas más grandes que tú. Y está bien, porque si Joaquín y Ana no hubieran desaparecido, María no habría aprendido a ofrecerse en silencio. Y si María no hubiera sido formada así, quizá no habría dicho sí. Tu vida, como la de ellos, puede ser el eco sagrado que nadie oye, pero que cambia todo.